versículo que le voy a pedir que me acompañe para que leamos todos a una voz. Primero los Corintios 3, dice la palabra de Dios. Nadie se engañe a sí mismo. Bueno, les debemos la ñ, ¿verdad? Porque acá dice nadie se engañe, pero ya sabemos que se engañe. Dice entonces primero a los Corintios, en su versículo 14 y hasta el 19. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos, déjeme oírle. Yo voy a marcar el inicio del versículo 18 y usted continúa leyéndolo. ¿De acuerdo? Participemos todos, respetando los signos de puntuación a un solo paso. No se me adelante, no se me atrase. Dice la palabra de Dios así en el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. A ver, nada más estoy oyendo que están leyendo los del lado derecho, los del lado izquierdo, ¿qué les pasó? Ok, déjenme oírlos a todos. Una vez más, dice la palabra de Dios, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Nadie se engañe a sí mismo. Hoy en este mensaje de la palabra de Dios, mensaje al que Él hoy nos expone, va a revelarnos verdades eternas de alto valor. Seremos ministrados con valiosa y santa instrucción, que así como a los hermanos corintios, a nosotros acá, va a equiparnos con verdad medicinal, así como si fuese una medicina preventiva, una vacuna, una inmunización. Es condición de la aplicación de una vacuna no estar enfermo de lo que se va a vacunar, porque si presenta síntomas, los cánones de la medicina dictan que es una contraindicación aplicar una vacuna si ya presenta cuadros de aquella posible infección, que esta vacuna prevendría a aquel de padecerlo. Lo digo porque no habrá tal vez una conciencia que no se escape de suponer que estoy siendo punzante y señalando a usted porque usted necesita esta vacuna. La gracia de Dios nos concede esta oportunidad como una medida preventiva. Y si después de oír el mensaje, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le convence a usted de que usted ya está infectado, entonces pues llegó en una buena oportunidad.
porque entonces para usted no sería preventiva, sería correctiva la palabra. Y esa es la multiforme gracia de Dios que en favor de los suyos Él ministra. La intención aquí es salvaguardarnos del engaño. Y es que el engañador que nos acecha no es un enemigo menor. Es nada más y nada menos que el padre de mentira. Mentira, ese pecado que es el único pecado que según la revelación de la palabra de Dios tiene paternidad. Lo podemos ver por el testimonio de lo que escribió Juan allá en el 8:44 de su evangelio. En esta disertación que tiene con los fariseos les dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Note usted lo que les está diciendo. Quieren hacer los deseos de su padre, no están haciendo los deseos de Dios. Están queriendo hacer los deseos de su padre. Y acaba de decirles que su padre es el diablo. ¿Cuáles son los deseos que usted quiere hacer? ¿Los de Dios o los del diablo? Necesariamente tiene que tener una inclinación, no puede estar neutral. No, yo ni para acá ni para allá, no. Y sigue diciendo: él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él, refiriéndose al padre de mentira, al diablo. ¿Y dónde saca usted que dice padre de mentira? El versículo que estamos leyendo lo declara. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay otros dos adjetivos calificativos que la palabra de Dios le da a Satanás, aparte de mentiroso: acusador y tentador. Y en ese recuadro aparece el de la mentira, el engañador. Es un acusador, es un tentador y es un engañador. Apocalipsis 12, versículos 9 y 10 lo declaran como tal. Así es como Dios se refiere a Satanás y sus principados, potestades de maldad de este siglo, de este mundo. Fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dice Pablo allá en lo que le escribe a los Efesios. Saber cómo lo identifica la Escritura sustenta el motivo por el que podemos declarar que no es un enemigo menor. Algunas veces la estrategia de Satanás es engañarnos, haciéndonos pensar que él es un enemigo menor. Porque si pensamos que es un enemigo menor, entonces descuidamos nuestras defensas. Y ahí es donde nos pilla el engaño. No es un enemigo menor. Y todo aquel que dude de su perverso poder y de sus infernales maquinaciones, acabará engañado. En el título del mensaje de Dios a su iglesia, vuelve a aparecer una expresión poderosa, pues la presenta reiteradamente como un imperativo. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Es que en las filas inclusive de las iglesias que tenemos sana doctrina, una doctrina bíblica, puede haber gente que se engaña. Si usted recuerda el mensaje del aniversario, quien nos predicó nos decía claramente: pone sus ojos en el hermano, en la hermana, en el pastor, en las cosas que se hacen, en las cosas que no se hacen, en las conductas de aquí, en las conductas de allá, y los quitas de Cristo. ¿No te es suficiente Cristo? ¿Por qué es que estás entonces distraído, volteando para aquí, para allá, y emitiendo juicios y señales y condenas? Porque estás engañado. Tus ojos deberían de estar en Cristo, pero Satanás toma ventaja. Así es que este título de nuestro mensaje es una frase que aparece repetidamente: nadie se engaña a sí mismo. Habremos de notar primero que es un imperativo. Y
Y usted sabe que es un imperativo, es una orden, no es una sugerencia, no es un consejo, no es algo como que para que consideres, no, es una orden. Nadie se engañe a sí mismo, nadie. De acuerdo a la etimología de la raíz, nadie. Tendremos que ir a su origen, que suena como nati, nada, nada, no nacida. Usted nació, sí, entonces usted ya es parte de. Pero cuando dice aquí nadie, dice ninguno de los que estemos aquí, nadie se engañe a sí mismo. Ni una sola de las personas, ni una sola alma ha de ser engañada por sí misma. No haremos bien si dejamos pasar la intención divina misma que al inspirar al escritor a que refiera ese nadie, deja entrever que si bien no todos los de la iglesia de Corinto, no todos en la congregación y no tampoco la mayoría, no obstante esa realidad, sí había detectado que había algunos, y digo solo algunos, a lo mejor unos aquí, otros allá, otros más allá, algunos que sí, ellos sí, estaban siendo engañados por sí mismos. Así que el imperativo está más que justificado. Nadie se engañe a sí mismo. En el editorial lo explicábamos, no será posible, o se ha puesto usted a considerar que tanto la posibilidad como la probabilidad de que usted sea engañado por sí mismo es alta. Lastimeramente tengo que decirle, yo creo que sí, pero no lo creo porque yo sospeche de usted, lo creo porque sospecho de mí, dada la revelación de la palabra de Dios, que si no fuese necesario, no estaría ahí, pero ahí está. Nadie se engañe a sí mismo. Vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que Dios sea que nos lleve de la mano. Señor y Padre nuestro, líbranos de engañarnos a nosotros mismos. Que tu Espíritu Santo obre en la mente, en el corazón, en la intención de cada uno aquí. Y que haga a un lado cualquier suspicacia o cualquier sospecha o cualquier obstáculo, cualquier pretexto que le impida recibir el mensaje como tú quieres entregarlo. Danos de tu gracia a mis oyentes para recibirlo y a mí para proclamarlo con verdad. Y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El engañarse a sí mismo es más común y más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Aquellas personas que dialogan compulsivamente consigo mismas son fácil presa del autoengaño. Suspicaces, tendenciosas, juiciosas y dictatoriales. Siendo así, abren muchas rutas de acceso para que Satanás cumpla su propósito de engañarles. No, ya no las engañan tan fácilmente a estas personas las sectas o las falsas religiones. No, ya saben suficiente para detectar el error, para detectar el engaño. Tampoco son presa fácil del engaño generacional o secular que tiene que ver con el machismo o el feminismo. Tampoco esas personas son fácilmente engañadas por la corriente de este mundo respecto, por ejemplo, de la ideología de género. No, ya han madurado suficiente para detectar que esta es una corriente, aquella es una corriente, aquella es una intención, aquella es una tendencia de engaño. Son personas que de alguna manera han desarrollado ya mecanismos de defensa para evitar muchas de las veces ser timadas o engañadas por agentes externos. Pero no obstante la sagacidad de la que se jactan, siguen siendo víctimas del engaño. Víctimas del engaño.
porque es un engaño que sucede en su interior, engañándose estas personas a sí mismas. ¿Qué podría ser aquello que facilita que alguien caiga engañado por sí mismo? ¿Qué puede terminar haciendo más propensa a la persona para que ésta se vea sorprendida si sea víctima de su propio engaño, autoengañado? Son preguntas que tenemos que hacernos para que nuestro entendimiento esté alerta. Así es que si usted se hizo alguna de estas dos preguntas o inclusive una tercera en ese mismo orden, le diría yo gracias por la pregunta. En este versículo 18 que leímos todos juntos podemos encontrar respuesta, y ahorita que estamos avanzando en esta introducción vamos a abordar esta respuesta corta. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ahí cuando menos podemos mencionar dos, las causales que nos hacen ser víctimas de este engaño a nosotros mismos. La primera está ahí en el versículo 18 y es creerse sabio. Dios lo dice, inspira a Pablo y les dice si alguno se cree sabio. No dice que sea, dice que se crea. Yo llego a pensar, llego a suponer, llego a hacer mi propio juicio de mí mismo y me creo bien sabio. Así es que lo que dice fulano, lo que dice perengano, lo que dice Dios en el Antiguo Testamento o lo que dice Dios en el Nuevo Testamento, las aplicaciones bíblicas que puede haber de tantas verdades eternas, esas no me importan. Yo me creo. Y es clara la palabra de Dios cuando dice si alguno se cree sabio. Repito, no dice que sea, dice que se crea sabio. Esos sabios en su propia opinión. La segunda causal de ser fácil víctimas de su propio engaño es ir de la mano de este mundo. No dice según el temor de Dios o según la iglesia o la moral, dice según esa conformidad en proporción a este mundo. La palabra que en original aplica Pablo aquí es la palabra griega aion, refiriéndose al siglo en el que está viviendo, dando a entender lo pasajero, lo efímero de las tendencias y modas que dicta la secularidad cultural. Si se cree sabio, a renglón seguido leemos la prescripción espiritual, la prescripción eterna, hágase necio. Esa será la ruta más corta para llegar a ser sabio. ¿Como cuál? Hacerse necio, de acuerdo al mundo. ¿Es usted de los o de las que se engañan a sí mismos? Respecto de la palabra de Dios, respecto de la voluntad de Dios que revela esa palabra, ¿usted es de los que oyen la palabra y la hacen? ¿O solo la oyen, pero no la hacen? Habrá quien diga, ¿y a usted qué le importa? Tiene razón, a mí no me importa, pero en definitiva debería importarle a usted. Porque Santiago dice en el 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y aquí está marcado el parámetro. No voy a ser yo quien le va a decir, la palabra de Dios se lo está diciendo claramente, así como un indicador de los que tenemos en el tablero del carro, ¿verdad? ¿Verdad que tenemos indicadores ahí en el tablero del carro? A ver, alguien dígame alguna de las lecturas que podemos ver ahí en uno de los medidores del tablero del carro. ¿Qué miden esos medidores? ¿Alguno que me diga? Aceite. ¿Perdón? Aceite de la batería. A ver, aceite o batería, no, pero ¿qué mide? Mide el aceite, o sea, te dice, el indicador del carro te dice que tienes 4 litros de aceite o ¿qué es lo que mide? Las millas. Ok, hay un indicador de distancia. La gasolina. La cantidad de gasolina. ¿Qué otra cosa mide? La velocidad. La velocidad, millas.
¿Qué más, esas agujitas que de repente vemos, qué más marcan? El calentamiento. Ande, la temperatura, de- ¿verdad? Nos indican, ¿verdad? Son indicadores, ¿verdad? Alguna vez lo he platicado cuando mi esposa me habló para decirme, ya se me descompuso el carro, estoy aquí tirada en el freeway. ¿Qué pasó? Dice, pues la aguja de la temperatura subió hasta arriba, y subió hasta arriba, y subió hasta arriba, y subió hasta arriba, y desde tal punto vengo y estaba arriba y hasta que se apagó. No le hiciste caso al indicador. Pero el indicador te estaba diciendo la condición del vehículo, temperatura. Para entonces se podría pensar, arruinó el motor, gracias a Dios aguantó el carrito. Pero al grado que se apagó. Primero viene el indicador y después viene la consecuencia de no hacerle caso al indicador. Y aquí tenemos delante de nosotros, de acuerdo a lo que dice 1.22, algo que Dios me movió a ponerle el título del engañonómetro. Engañonómetro, ¿verdad? Mire cómo luciría, si lo pones, Carla. Ahí está, engañonómetro. Todo está bien cuando soy oidor y hacedor de la palabra, mi engaño está en cero. Ahí está, ¿lo ve a la izquierda? ¿Sí lo alcanza a ver? No sé si lo alcanza a leer, pero quise ilustrarlo así. Claro, agarré la ilustración de un multímetro, ¿verdad? El que indica la carga eléctrica, pero en cero está respecto del engañómetro, quiere medirse el engaño en el que usted está viviendo. Está en cero si usted es oidor y hacedor de la palabra. Santiago lo dice. Y hasta lo máximo, allá está en 15, ¿verdad? Es el que nomás es oidor, pero no hacedor. Aquí dice oidor y hacedor. Y allá dice únicamente oidor. El engaño en cero, el engaño en su máxima expresión. Oye y oye y oye y oye y oye y oye y viene el siguiente domingo y vuelve a oír, viene el siguiente estudio bíblico, vuelve a oír, se le acerca el pastor a darle consejo, sigue oyendo, sigue oyendo, sigue oyendo, sigue oyendo, pero no hace, 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 no hace la palabra. El engañómetro lo trae a tope. Como un indicador ahí de los que tenemos en el tablero del carro. Y por eso dije, ¿qué va a pasar si los indicadores del carro nos indican la alarma y seguimos avanzando? Va a llegar un punto en el que va a tronar, ¿no? Yo no sé en dónde Dios nos sorprendió a usted. Y la mayoría, si no es que todos aquí manejan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene una seria descompostura en el carro por no haberle hecho caso a los indicadores? Hay que pagar un gran precio. Y a veces es una pérdida que ya se vuelve irreparable. La diferencia es que si se descompone un motor, pues va uno y compra otro. O truena el carro, pues va uno y lo vende como viejo, como fierro viejo y compra otro. Pero ¿qué si es así con su vida? Buen oidor, pero cero hacedor. El engañómetro está a su máxima expresión. Y lo peor es que ahí lleva meses y años, si no es que lustros y décadas. Pero la gracia de Dios está ahí. Pero eso trae el engañómetro al máximo. Así es que yo le tengo que decir, no, en un plano exclusivamente personal y humano, a mí no me importa, pero a usted debería importarle.
Y si Dios me ha puesto aquí delante de usted como pastor, yo faltaré a mi ministerio si no le aviso que usted está siendo víctima de un engaño, engañándose a sí mismo. Y así llegamos al punto número 1 del mensaje. ¿Recibirá recompensa o sufrirá pérdida? Aquí empiezan a hablar ya las consecuencias. Porque vamos a ver lo que dice el versículo 14 y 15 a la letra, lo leo, dice así, si gusta seguir con su vista: si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Así es que podemos ver la importancia que Pablo imprime a la contundente cláusula condicional con la que el versículo abre ahí el 14. ¿Lo puede ver conmigo? La cláusula condicional se puede identificar con el sí, que es la primera palabra del versículo. Si permanece la obra de alguien que ha edificado. Si permanece la obra, renglón seguido, leemos también que el escritor sagrado ancla lo que podemos entender como esencial, elemental y básico, lo que hará de resolucionar el cumplimiento de la imponente condición. ¿Cuál es ese elemento esencial o básico al que se está refiriendo, predicador? Gracias por la pregunta. Si seguimos leyendo, encontraremos que dice que ha edificado sobre el fundamento. Consideremos este pensamiento para bien interpretar lo que Pablo escribe y nos concede subtitular el punto número 1 del bosquejo. Recibirá recompensa o sufrirá pérdida. Ponga atención. ¿Qué condiciones ha de tener una obra que permanece? ¿Cómo se puede considerar que esta obra va a permanecer? ¿No tendrá que ver la forma en la que esa obra se diseña? ¿Tendrá que ver o no cómo esa obra se ejecuta? ¿Tendrá que ver o no el material que se usa en esa obra? Todo eso tiene que ver. Para que esa obra permanezca, es decir, que aguante, no se desgaste, que no se corrompa, ni se marchite, tendrá que tener el fundamento que es Cristo. Primera de Pedro 1:3 nos la presenta así: bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, versículo 4, para obtener una herencia, una obra incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Y como menciona el para ustedes, podemos pensar en esa recompensa de la que habla Pablo. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así es que ya esta porción de la palabra de Dios en Primera de Pedro nos habla tanto de la condición de la obra como de la recompensa. La recompensa es que mediante la fe de ustedes son primer indicativo de la recompensa, protegidos por el poder de Dios. Para, número 2, la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Si lo que Dios nos reveló a través de lo que escribió Pedro es cierto, y déjeme decirle, lo es, él recibirá recompensa que escribió Pablo acá a los Corintios. En este primer punto del mensaje nos lo describe ese versículo 5 que acabo de compartirles. Lo acabamos de repasar. Ahora, asomémonos al umbral de la resolución que va a definir clara y contundentemente su absoluto y su divinidad de origen.
porque dice, ha edificado sobre el fundamento. Jesucristo. Si notamos ese versículo 3 de 1 de Pedro 1, dice, Dios y Padre, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿A usted le ha hecho nacer de nuevo? ¿O no? ¿Verdaderamente usted es un nacido de Dios? ¿La regeneración del Espíritu Santo ya se llevó a cabo en usted por medio de Jesucristo? ¿O todavía no? Si todavía no, entonces este mensaje no es para usted. El mensaje para usted sería el Evangelio. Que de su interior surja la convicción de pecado provocada por el Espíritu Santo para que se arrepienta. Y de ahí también surja la fe para que crea y venga el conocimiento de Dios y de la salvación que hay en Cristo. Pero si ya se precia de ser cristiano y de tener una verdadera identidad espiritual delante de Dios, entonces, y solo entonces, usted tiene esa esperanza nueva. Dios nos la dio según su misericordia y nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde está el fundamento. Si alguno ha llevado a cabo su obra poniendo ese fundamento, entonces tiene resuelto lo que siga. Por lo ya expresado así, acá resultantemente se concluye con que el alternante resultado de este primer punto, que se apoya en el versículo 15, que también es otra cláusula condicional, pues la leemos: si la obra de alguien es consumida por el fuego. El fuego es el juicio de Dios. Sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. ¿A qué pérdida se está refiriendo Pablo? Si a renglón seguido escribe, sin embargo, él será salvo. Gracias entonces por preguntar. Terminemos leyendo esta última sentencia del versículo, ¿le parece? Porque dice, aunque así como a través del fuego. Ya en el versículo 8 de esta primera de los Corintios 3 lo citó, pues aquí vuelve a citarlo. Y luego vuelve a citarlo en el 4, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, en donde leemos: porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor, juicio de Dios. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Sí, la salvación del que verdaderamente fue alcanzado por la gracia de Dios jamás estará en juego, pero sin el fundamento, es decir, note usted, ponga atención, sin el fundamento que es Cristo en su vivir, sin el fundamento en su proceder, sin el fundamento en su decidir, en su pensar, en su hablar, usted, quien quiera que usted sea, está por seguro expuesto al fuego del juicio de Dios. Y el juicio de Dios es que va a padecer innecesariamente. ¿Por qué? Por el vacío, por la ausencia del fundamento que hay en su vida. No lo creo. Usted me quiere asustar. No es este predicador quien lo declara, entiéndalo. Es Dios en su bendita y eterna palabra, y hoy en su gratuita gracia y su amplia misericordia otra vez nos lo está revelando, notificando, advirtiendo: recibirá recompensa o sufrirá pérdida. Sigue siendo indiferente a los preceptos de Dios, al fundamento de Dios, y sigue en el orden de este mundo y te va a alcanzar un sufrimiento de pérdida. Pablo se lo tiene que decir así a los corintios, como nos lo dice a usted y a mí hoy en día.
o recibirá recompensa. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento, no solamente de su conversión y de su salvación, pero de su transformación continua. O el fundamento está ausente. Bueno, dice, está bien, tu salvación no se va a comprometer, pero déjame decirte, vas a sufrir. Y usted sabe lo que quiere decir sufrir. Dolor, penar, lamentarse. Tendrá que voltear hacia atrás y entonces no será un remordimiento, no será un arrepentimiento, será un remordimiento. ¿Por qué se me dijo tanto y seguí siendo sin oír, sin hacer? Solamente oía. Oía oía que de mí se espera que tenga una vida devocional. Oía que de mí se espera que tenga que ser así en mi papel de cónyuge. Oía que tenía que ser así en mi papel de hijo. Oía que tenía que ser así en mi papel de padre. Oía que tenía que tener mi prioridad sobre lo espiritual por encima de lo material. Oía, pero no hacía. Ahora ya está sufriendo, se te advirtió. Vas a sufrir pérdida. Vas a sufrir pérdida. Es el resultado de engañarse a sí mismo. Número 2. Nadie se engañe a sí mismo, dicen los versículos 16 y 17. El templo destruido sufrirá destrucción. Ah, caray, ¿cómo es eso? A lo mejor los corintios dicen, a ver, ¿qué está diciendo Pablo? Acuérdense, están leyendo una carta que les mandó Pablo. A ver, hermanos, esto es lo que nos escribió Pablo, ¿se acuerdan? Hace un tiempo vino y nos fundó aquí, nos organizó como iglesia. Miren lo que nos manda a decir, él está en Éfeso. Pero mira lo que nos manda a decir, versículos 16 y 17. A ver, dinos qué dice. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. A ver, intentemos verle la cara a estos corintios que están oyendo esto que les acaban de leer, que Pablo les escribió. El impacto cultural que Pablo va a causar en los corintios con esta mención del templo de Dios va a ser contundente. La iglesia está reunida y ahí se les está leyendo la carta y de repente menciona Pablo el templo. Por el trasfondo cultural podríamos decir con mucha posibilidad de acierto que cuando oyen que el templo se menciona pensarían los corintios, a ver, repite, ¿cuál? ¿El templo? ¿Pablo está refiriéndose al templo como el de Apolos aquí en la ciudad? ¿O como el de Artemisa? Hay confusión ahí. Y es que podemos decir eso porque los alcanzados por la gracia de Dios en aquella próspera ciudad no tenían ningún otro marco de referencia que no fueran los templos de sus deidades mitológicas. Notemos que el versículo abre así, en una exhortación muy cruda de parte de Pablo, el escritor sagrado. ¿Cómo abre el versículo 16? Con una pregunta que puede parecer hiriente, ¿no? ¿No saben? Y a lo mejor se levantaría un Corinto ahí. A ver, hermano, ¿qué dice usted de esto que nos escribe Pablo? Pues ahí dice que si no saben, pues la verdad yo no sé. Y habrá otro que se puede haber levantado a decir, pues a lo mejor lo que quiere decir Pablo es esto y estarían confundidos. ¿No saben? Esos destinatarios de la carta del apóstol apenas están en su intento por discernir la metáfora del templo de Dios, cuando ya están leyendo a renglón seguido otra cláusula condicional con sentencia. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Ande pues. Digo, están todavía confundidos, tratando de entender a qué es a lo que Pablo se refiere, cuando ya están escuchando lo que a renglón seguido se menciona como una sentencia
si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. Imaginemos el semblante de aquellos hermanos y hermanas en la iglesia de Corinto. Están leyendo o están escuchando lo que les lee, pero están intentando entender la lectura de esta carta. Pues el tema es una inminente destrucción. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Está hablando de inminente destrucción. En ese escrito leemos que porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. ¡Ah, caray! Más desconcierto todavía. ¿A qué se refiere con el templo? Y luego que si lo destruyes, y luego que Él te va a destruir, pero nosotros somos, ustedes son el templo. Hay una doble referencial respecto de la ilustración que Pablo hace del templo. La primera tiene que ver con el cuerpo del convertido. Le está diciendo Pablo, ustedes, hermanos de Corinto, ustedes que profesaron la fe en Cristo Jesús, que fueron alcanzados por la gracia de Dios, en ustedes, en ese cuerpo, en ese estuche en el que mora su espíritu y su alma, mora el Espíritu de Dios y esa es la morada de Dios, es donde habita Dios. Por consecuencia, ese cuerpo es el templo. Eso es lo que son ustedes. Y también se está refiriendo, número 2, al templo en donde se aloja el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Asimilando lo anterior, habremos de aceptarlo como fundamento firme para también aceptar otra cláusula condicional. ¿Por qué? Porque aparece cuando dice, si alguno destruye, y va a aplicar en ambas direcciones. Si alguno destruye su cuerpo, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, o si alguno destruye a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, podríamos entender ese destruye, si alguno destruye, como si alguno profana, si alguno contamina, si alguno corrompe, si alguno mancha, si alguno envilece, viola o mancilla en menor o mayor grado, total o parcialmente, está destruyendo el templo de Dios. Destruir, dije yo, mayor o menor escala. No me digas tú que si criticas al hermano no estás destruyendo. No me digas tú que si haces señalamientos del pastor sin ir con él, no estás destruyendo. No me digas tú que si haces caso omiso al llamado a los servicios en la iglesia, tú no estás destruyendo. Y tienes tus motivos. ¿Cuáles son motivos? La tendencia secular. Pero esos son tus motivos. ¿En dónde está el engañómetro? En tu caso. Esos son tus motivos. Y ya los compraste como realidad, como absoluto. No parece haber poder humano que te haga darte cuenta que estás engañado ante ti mismo. Pero la sentencia es clara en esta cláusula condicional. Si alguno destruye. El templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, déjame decirte, necesita que viva bajo los preceptos de Dios. A mí no me importa, estás destruyéndolo. Estás destruyéndolo. Sabes que por tu condición debes cuidar tu dieta, no la cuides. La gula es un pecado que te tiene victimizado por años. Y diríamos, bueno, pues ¿qué quiere, hermano? Si yo soy de tal o cual estado, ¿no? Y sí es cierto.
Culturalmente, estamos en un país donde los sabores y los sazones se convierten en motivo no de comer, de tragar. ¿Por qué? Porque está suculento aquello. No hay manera de que tú vayas a una comida sin pedir tu segundo plato. ¿Por qué? Pues porque está bien bueno. Cuando yo aprendí lo que le voy a decir, no lo podía creer. Vas a comer algo bien rico, así de eso que está súper, se me está haciendo agua la boca ahorita que le estoy diciendo esto. Cómelo lento. No te atragantes, pues. ¿Qué es lo que a ti más te gusta? Dirá uno, no, hermano, para mí no hay nada como un pescado zarandeado. Dirá otro que no, hermano, a mí una carnita de puerco con chile verde y luego como lo prepara la hermana Sara. Agarra tu porción y cómetela lento. No te atragantes. Tárdate entre bocado y bocado. Mastícale. Cuando hayas perdido la cuenta en 30 veces o más masticadas, entonces te tragas el bocado. Y luego suelta la cuchara. Conversa, deleítate. Se me sigue haciendo con la boca. Y luego viene el siguiente bocado. Igual. Tárdate. En cuanto hayas cruzado la línea de los 18 o 20 minutos, vas a empezar a sentir un estado de saciedad. Y a duras penas te vas a terminar un plato. Así es que aunque quieres y te gusta mucho aquello, va a llegar el anfitrión y te va a decir, ¿quiere más? Y vas a poder decir, gracias, no, estoy bien. Estás cuidando tu cuerpo. Por eso los triglicéridos, la glucosa, y todos los indicadores, los sodios, los potasios, todos por ningún lado. Porque somos víctimas de la gula. Y todavía hay quien padeciendo diabetes se toma su medicamento para la diabetes con una Coca-Cola. No estás cuidando el templo, lo estás destruyendo. Ay, hermano, pero venimos a oír del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pues eso es lo que la palabra de Dios enseña. Nos está diciendo cómo podemos mantener nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo. Esos son ustedes, le dijo Pablo a los Corintios. No dormimos bien por estar en el celular. Nuestras 7, 8, 10 horas de sueño. Caminamos todos los días con déficit de sueño. ¿Por qué? Por estar en el celular. Chateando, consultando, en las redes sociales, contestando, postulando, opinando. Ya son las 3 de la mañana y oíste que te contestaron y vas otra vez a contestar. Y al final no juntaste 3 horas continuas de sueño. Estás destruyendo tu cuerpo. Lo estás destruyendo. No, yo aguanto bien, yo soy de los que me repongo luego. Eso es lo que crees. ¿Sabes por qué? Estás engañado por ti mismo. Por ti mismo. Desdeñas la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Yo no voy a ir porque al cabo, para ese festejillo, ¿para qué voy? Desdeñas la iglesia. Estás destruyendo en algún grado el templo de Dios. Bueno, ¿y qué con eso? No tiene nada que ver, nada más que debo enterarte. Dice la palabra de Dios que el que destruye el templo será destruido. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Dios lo destruirá a él. Porque en la última parte del versículo 16 podemos leer lo que dice
el Espíritu de Dios habita en ustedes. Habita en ustedes. Ese habita en ustedes tiene que ver con la connotación de cómo la presencia de Dios allá en Israel se manifestaba en el tabernáculo. Y cómo la presencia de Dios levantaba una columna de fuego en la noche y una nube que los resguardaba en el día. La presencia de Dios ahí, la presencia de Dios habita en ustedes, en ese templo, en ese templo. Cuando Pablo escribe indicativamente a los Corintios templo, Pablo utiliza el vocablo neón y no hierón, que denota el santuario propiamente dicho. Y el santuario no incluye los atrios. El neón incluye únicamente el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice la palabra de Dios, Él habita. Él habita. Y ese habita del que les hablé en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, en griego es la palabra oikei, respecto del Espíritu de Dios. Vamos a ver primero los Corintios 6. Fue parte de nuestra lectura. Dice la palabra de Dios en el 19 y 20 de primera de los Corintios 6. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Cómo le cae eso? Es que creemos que nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermano, para que alimentes y te fortalezcas en el Espíritu, ¿por qué no vienes y participas del estudio bíblico varonil? ¿Para qué? ¿Crees que te pertenece a ti mismo? ¿Te das cuenta de lo fácil que estás engañándote a ti mismo? La palabra de Dios es clara aquí, ¿no? ¿Cómo se lo predico para que lo entiendan? El absoluto está claro, suficiente. No te perteneces a ti. No nos pertenecemos a nosotros. Creemos que sí. Y como creemos que sí, entonces deligerantemente podemos decirle a Dios que no. ¿Por qué? Porque yo me pertenezco a mí. ¿Tú crees que yo te pertenezco a ti, Dios? A mí tú no me haces falta. Que digan que vine y que digan que cumplí, cuando menos me aparecí, ¿no? ¿En serio? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? No son nuestros. No es para mi bienestar, para mi conveniencia, para mi preferencia, para mi descanso, para mi reposo. Para Dios. Entonces la referencia es con relación a la persona entera y no solo a su alma o solo a su cuerpo en el templo de Dios, que vendría siendo el lugar santo y el lugar santísimo. La persona entera, dijimos, no en parte, sino en el todo. ¿Qué, cómo y por qué se habrá de destruir el templo? Que bien podría decir la iglesia o el cuerpo. Bueno, la afirmación está clara. Eso es lo que ustedes son, el templo de Dios y la habitación del Espíritu de Dios.
el templo de Dios en la iglesia y la habitación del Espíritu de Dios en su cuerpo. Así es que lo hemos entendido. El templo destruido sufrirá destrucción. Hermano, no sé por qué me está pasando eso. Híjole, hermano, yo sí sé, pero no lo voy a decir. Voy a dejar que Dios le ayude a verlo y a descubrirlo y a percibirlo como tal. Punto número 3, en el versículo 18, dice un engaño, un autoengaño encubierto. El versículo 18 de este 1 Corintios 3 dice a la letra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Así es que decimos, hay un autoengaño encubierto. Y digo encubierto porque la mayoría de los que nos autoengañamos, en lugar de aceptarlo, lo encubrimos. Y algunas veces, no les sorprenda, a mí me pasó en una ocasión, yo le dije a aquel congregante: ¿no será que usted está prefiriéndose a sí mismo que preferir a Dios? Bueno, y si así fuera, ¿qué? ¿A usted qué? Bueno, tiene razón, no tengo nada que decir. O sea, está engañado y su engaño está encubierto para él, que hasta lo siente válido. O sea, no nada más se justifica, se regodea de estar siendo engañado por sí mismo. Un autoengaño encubierto, autoengaño. No solo son la inconsciencia o la ignorancia las que juegan un papel activo en la condición del autoengaño. No. Dicen los que saben que el factor principal de esa deplorable y lamentable condición, la de engañarse a sí mismo, son por un lado el orgullo, por otro lado la soberbia. Entonces podemos declarar que los grandes engañadores se ocupan de fomentar el orgullo y se ocupan en inflamar el fuego de la soberbia con exponerles a aquellos a la adulación, que termina siendo la cuna del engaño. Fomento tu orgullo, fomento tu soberbia, te adulo, pues, te cebolleo, no sé cuál es el término que usted pueda entender, pero creo que me estoy intentando entender. Te echo porras incondicionales y tendenciosas y convenencieras, y con eso viene siendo la cuna del engaño. Cuando la cuna del engaño está ahí, es como una cuna que alberga a un bebé, ¿no? El bebé aquí se llama autoengaño. Y como todo eso, es decir, el autoengaño, sucede en la vileza de su mente, podemos decir que aquel necio o aquella necia se terminan creyendo su engaño. Para mí, esa es mi verdad, esa es mi postura. Oiga, pero no me salga con eso, hombre. Lo que yo digo, esa es la verdad. Esa es mi verdad. Y ya. Se la han creído, y al habérselo creído, detonan como consecuencia directa los juicios sumarios, las condenas sin sentido, evidenciando así estar bajo la influencia de Satanás, engañándose a sí mismos. ¿Alguna vez se ha detenido a considerar acerca de la alta probabilidad de que usted o el que habla estemos viviendo engañados? Lo preguntaba en la pregunta del boletín. Solo le pregunto si alguna vez, no me estoy refiriendo a estar velando en alerta permanente, tampoco a tener como hábito de vida filtrar en la palabra de Dios todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que entendemos o todo lo que seguimos. No me estoy refiriendo a eso. Nada más a que alguna vez haya considerado
estar siendo engañado. Porque lo que rige todo eso que mencioné, su vivir, su comer, su tomar, su atender, su seguir, pues viene ¿de dónde viene? No vendrá de una fuente engañosa. Por eso le digo, ¿alguna vez lo ha considerado? Estoy pausando a propósito para llamar a su conciencia. Pues yo soy así. ¿Por qué es así? Pues porque así crecí. Y la forma en la que creció era una forma piadosa de crecer. Y obviamente a lo que me estoy refiriendo cuando nuestros padres influyen, tiene que ver con cuando influyen en contra de la voluntad de Dios. Pero el hecho de que influyeron ellos en mí, lo agarro de justificante, cuando muchas de las veces esa influencia no fue una influencia piadosa. Si fue piadosa y si fue de un padre que temía a Dios, gloria a Dios por esa influencia. Pero muchos recibimos una influencia de un padre inconverso, de una madre que no temía a Dios, y agarramos eso como excusa para engañarnos. ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Sí, alguna vez me lo pregunté, ni me acuerdo qué me respondí. No sé cuánto tiempo hará. O habrá uno que diga, sí, cierto. Yo nunca me he preguntado de la posibilidad de ser engañado. O la probabilidad de estarme engañando a mí mismo. ¡A mí mismo! Pues si no antes, hoy Dios nos está llamando a cada uno que atiende este mensaje a considerar esa alta probabilidad. ¿Cuál? La de vivir engañándose a sí mismo. Solo en el caso de que usted subjetivamente sea dueño de la verdad absoluta, se rehusará a atender este llamado, a considerar. Va a decir, no, yo no necesito hacer eso porque mi verdad es la buena. Diga lo que diga quien quiera que esa persona sea. Lo que yo digo, esa es la verdad. ¿Verdad que no solo es posible, es también altamente probable la de vivir engañándose a sí mismo? ¿Puede reconocerlo? Cuando menos como probabilidad o posibilidad. ¿O es que, ya sé, su orgullo, su soberbia, su altanería o su petulancia, y entendamos petulancia como estar convencido de su propia superioridad, no dejan espacio a la humildad en usted? Y por eso pues no puede reconocerlo. Toda la honra y toda la gloria a la soberana providencia de Dios, que hoy aquí nos revela la ruta para salir de ese engaño. Pablo convoca a los hermanos y a las hermanas allá en Corinto. Número 1, a que se contesten, ¿se creen sabios? No de acuerdo a la sabiduría de este mundo, no, a la sabiduría de Dios. ¿Se creen sabios? A lo mejor se creen sabios, pero la sabiduría de este mundo. Si ese es el caso, Pablo está enseñando, hágase necio. Hágase necio respecto de la sabiduría de este mundo.
ignorante, poco diestro, inepto, según este mundo, para que entonces llegue a ser sabio en la sabiduría de lo alto. Y eso va a resolver ese autoengaño en el que está usted sumido y que lo tiene cubierto por todas las excusas y todos los motivos que usted quiera. Nadie se engañe a sí mismo. Punto número 4. La astucia de este mundo es necedad. Nuestro mensaje concluye apoyado en el absoluto que Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, declara así en su preciosa carta a aquella iglesia que bien pudo ser esta. Bien podríamos haber sido nosotros los que recibimos una carta así. A la iglesia de los sublimegracienses. Va a presentarles aquí lo que él tiene en mente cuando dice la astucia de este mundo es necedad. Polos diametralmente opuestos. Sabiduría de este mundo. Aquí la palabra que Pablo aplica no es ión, como lo veíamos hace un momento, sino es cosmos. El orden mundial cuya altanería es ingrediente intrínseco para que seas más exitoso, para que tengas todo lo que anhelas, para que trasciendas y influencies a más personas y para que llegues a 1 millón de likes o a 10 millones de audiciones. Es el orden mundial. Y dice la palabra de Dios, mire, ve ahí conmigo número 19. Porque la sabiduría de este mundo es. Porque la sabiduría de este mundo es. No que puede ser, o que tal vez llegue a ser, o que a lo mejor sea. No. La sabiduría de este mundo es ante Dios, es necedad ante Dios. ¿Y usted quién se cree para decir eso? Ya ve, se engaña a sí mismo y no soy yo el que lo dice. Bueno, entonces ¿quién? Siga leyendo conmigo el final del versículo 19. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y dice aquí, pues escrito está. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¿Usted tiene suficientes motivos para buscar justificarse? Eso se llama astucia. Y dice la palabra de Dios, absoluto, Dios prende a los necios en su propia astucia. ¿Qué le he enseñado yo cuando le digo, tenga cuidado cuando usted lee, porque escrito está? Parece que Pablo sabe algo del Antiguo Testamento. Debe tener algo de conocimiento ahí en su acervo doctrinal. Porque refiere a algo que leyó y que él conoce del más antiguo de los libros de la Biblia, Job. Vamos todos ahí a Job 5 y vamos a leer a una voz para terminar este mensaje. Job 5. Versículo 13. Pablo les escribe a los corintios y les dice, escrito está. Vamos,
ya cuando Pablo pone este fundamento, ya no va a haber judío ya no va a haber Corinto que patelee. Va a referir a un escrito que tiene más de, para cuando Pablo está escribiendo, debe tener más de 4.500 años, o alrededor de ese tiempo. Job 5:13, leámoslo todos a una vez. Dice la palabra de Dios: Él prende a los sabios. A ver, ¿estamos leyendo? ¿Los espero? 5:13, vamos a leerlo todos a una voz. Dice la palabra de Dios: Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los sagaces pronto lo frustra. Consejo de sagaces. Viene a mi memoria mi pastor allá en Tijuana, cuando dice que en un servicio especial se habían hecho muchos preparativos para aquel servicio. Se había preparado una comida para después del servicio, se había orado, se había considerado muchos factores para poder celebrar aquel servicio, y había un esfuerzo colectivo de muchos ahí. Dice, yo inclusive cambié 2 veces el mensaje porque Dios no me daba paz, y estuve estudiando, meditando, y llegó el día que expuse el mensaje de la palabra de Dios. Y gloria al Señor, en términos generales, pues nos regocijamos, el pueblo de Dios se edificó, Dios me dio el gozo por haberle servido, haberle sido útil. Y terminamos, y ya estábamos ahí en la recepción comiendo, creo que un pozole, no sé qué estaban comiendo ahí al final. Dice, y se me acerca un hermano de los Ujieres que más recientemente habían sido asignados al ministerio de Ujier. Y se me acerca y me dice, pastor, ¿le puedo decir algo rapidito aquí? Sí, hermano, sí, pero acá, que no nos oigan. ¿Qué pasó, hermano? Dígame. Si vio dónde me siento yo, ahí donde me pusieron los Ujieres, ahí en esa banca tal. Y dice, oh, sí, sí. No sé si se dio cuenta, pero adelante de mí estaba la hermana Sultana con nuestra otra hermana Perengana. ¿Y qué con eso, hermano? Pues yo percibí a la hermana que estaba a mi izquierda, muy conmovida, muy alcanzada por el mensaje de parte de Dios. Y yo oí cuando la hermana de al lado se acercó y le dijo, no te pongas de sentimental, no le hagas caso a todo lo que dice el pastor. Y creo que usted debía haberlo sabido, pastor, por eso le vine a decir. Dios prende y lo sorprende. A esos que engañados por sí mismos asumen. Escrito está, Él es el que prende a los sabios, obviamente a los sabios de este mundo, en su astucia. Y sí, una persona sagaz es una persona aguda en juicios tendenciosos. Lo más seguro es que el pastor ya me trae idea. Mejor me voy de esta iglesia. Dios prende a los sabios en su propia astucia. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Y si el engaño viene de otros labios, deje que el Todopoderoso los prenda en su astucia. Él se encarga.
honra y gloria al Señor.